Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Sandra Camponogara, fundadora de Hola Fortuna, la plataforma donde alcanzamos nuestro potencial. Y hoy les quiero hablar del perdón, de ese acto heroico y enorme que tiene el poder de liberarnos del peso del rencor que a veces acarreamos durante años. Quiero compartirles hoy una historia que es fuerte y trágica, pero de la que podemos aprender la magia del perdón. Es la historia de una familia judía en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Y en honor a la experiencia y al dolor de esta familia, voy a narrar la historia tal como la escuché de Eva, una de las hijas mellizas que fue víctima de experimentos humanos. Y si Eva encontró en su corazón la manera de perdonar ante tanta maldad, yo creo que también nosotros podemos encontrar la forma de liberarnos del rencor y de todo lo que nos hace llevar esa carga a lo largo de la vida que tanto nos tira para atrás. Los dejo entonces con la historia de Eva y con una maravillosa historia de perdón. Eva Kors llegó al campo de Auschwitz junto con su familia, en uno de esos trenes llenos de gente que corrían similar y trágico destino. Al llegar al campo, los oficiales separaban de forma inmediata los que iban a morir y los que iban a vivir. El papá y las dos hermanas mayores tuvieron el destino inmediato, iban a morir. La mamá y Eva con su hermana melliza Miriam quedaron abrazadas fuertemente, juntas, llorando, con toda la incertidumbre de las circunstancias, sin saber lo que iba a ocurrir. Y un oficial le pregunta a la madre si las niñas eran mellizas. Y la madre en su desesperación le pregunta, ¿y por qué? ¿Qué es mejor? Y él le dice, es mejor que sean mellizas. Entonces ella le confirma que sí, que son. Y él las arranca de los brazos de la madre, y esa es la última vez que Eva vio a su mamá llorando y con los brazos extendidos hacia las niñas. No vieron nunca más a su madre, pero las niñas siguieron su camino y se convirtieron en lo que después se conoció como las mellizas de Mengele. El doctor Mengele llevaba a cabo experimentos con mellizos en el campamento de Auschwitz, donde quería en su mente mejorar la raza aria. Y así es que tomó a estas niñas junto con otros pares de mellizos y las medía constantemente, su crecimiento, todo tipo de mediciones. Y también varias veces a la semana le sacaba sangre de uno de los bracitos y del otro le ponía inyecciones. Nunca se supo qué contenían esas inyecciones, pero evidentemente nada bueno, porque las niñas estaban constantemente enfermas, muy debilitadas. Y Eva recuerda una de las veces en las que tuvo una fiebre altísima durante semanas y la llevaron al hospital, pero no un hospital para curarla, sino un hospital donde estaba, que era como un cuartel y donde había gente que estaba más muerta que viva, pero estaban todos allí y a ella le continuaban midiendo la fiebre y midiendo acá como parte del mismo experimento. Tal era la debilidad que no podía pararse y con sus 8 años recuerda haberse estado arrastrando por esos corredores del cuartel y diciéndose a sí misma, yo voy a sobrevivir, yo voy a sobrevivir. Y ella sobrevivió y también sobrevivió su hermana melliza, Miriam. Cuando las liberaron en el 45, ambas mellizas siguieron con su vida, pero con muchos problemas de salud, fundamentalmente Miriam. Miriam tuvo un gran deterioro en sus riñones que nunca crecieron más allá de los de una niña de 10 años. Se quedaron siempre en ese tamaño. Y todos estos problemas se hicieron mucho más evidentes cuando Miriam dio a luz a sus hijos. Los problemas de riñones se hicieron tan severos que Eva dijo,
tengo 2 riñones y una sola hermana. Entonces la solución es fácil, le doy uno de mis riñones para que ella viva. Y vivió algún tiempo más hasta que le dio un cáncer de vejiga, todas circunstancias clínicamente bastante difíciles de explicar para los médicos, y siempre quisieron averiguar qué contenían esas inyecciones que les ponían de niñas, pero nunca se supo, nunca se encontraron esos registros médicos del doctor Mengele. Después de la muerte de Miriam, Eva quiso hacer conocer su historia para que la gente estuviera al tanto de lo que había ocurrido y para que nadie se olvide. En una de esas presentaciones la escuchó alguien de Boston que la invitó para que fuera a Boston a dar una charla. Cuando ella accedió, le hizo la propuesta el organizador de que invitaran también a uno de los doctores que había estado presentes en Auschwitz en aquellos tiempos, para que también él contara su versión de la historia. Como Eva había hecho recientemente un documental para la televisión alemana sobre los mellizos de Mengele, pudo conseguir el teléfono de uno de los médicos que estaba en Auschwitz en ese momento y lo invitó a participar de la conferencia en Boston. Él dijo que no quería participar, pero la invitó a Eva para que fuera a su casa si lo deseaba, en Alemania. Y ella fue. Y cuando tuvo enfrente a este doctor Munch, que había estado en Auschwitz en ese periodo, le preguntó muchas cosas, entre ellas si él conocía cuál había sido la operativa del campo de concentración, si él sabía cómo había muerto la gente, si él los había visto morir en las cámaras de gas, cuál había sido su participación en todos esos eventos. Y él le dijo que sí, que estaba al tanto de todo, porque él era el que estaba estacionado de guardia exactamente fuera de las cámaras de gas. Y por un agujerito espiaba hasta que el último cuerpo dejaba de moverse. Y entonces ahí él emitía el certificado de defunción, que no tenía ningún nombre, pero tenía solamente listado el número de cuerpos. Eva le pidió un favor y le dijo que pusiera todo eso por escrito en un documento y que lo firmara, que escribiera todo lo que había ocurrido en el campo y que lo firme este doctor Munch, a lo cual él inmediatamente accedió. Y ella le dijo: ¿y usted sabía y estaba al tanto de todo eso? Y él le dijo: sí, y por eso es que tengo pesadillas desde entonces y no puedo dormir. Ella se volvió a Estados Unidos, donde vivía, y ahí pensó que ella quería hacer algo por él porque sentía gran agradecimiento, le había traído mucha paz el hecho de que él había escrito y firmado lo que había ocurrido. Así podía mostrárselo a la gente cuando dijeran que el holocausto no había ocurrido, de que los campos estos de concentración no habían tenido las actividades que en realidad tuvieron. Entonces ese papel significaba mucho, y el hecho que el doctor se lo haya dado le hizo pensar que el mejor regalo que ella le podía hacer era una carta de perdón. Y le costó mucho, le llevó 4 meses redactarla, pero lo hizo. Y como su inglés no era muy bueno, decidió hacerlo corregir con una profesora. Y la profesora le dijo: acá está tu carta corregida, pero ten en cuenta una cosa, que tu principal problema no es con este doctor Munch. Tu principal problema es con el doctor Mengele, el que llevó a cabo el experimento con los mellizos. ¿Por qué no vas esta noche a tu casa y haces de cuenta que Mengele está en la habitación y le decís todo lo que quiere y lo perdonás? ¡Wow! Era demasiado pedir perdonar a Mengele, que había hecho semejantes atrocidades. Sin embargo, ella esa noche, estando sola en su habitación, imaginó que Mengele estaba ahí presente, al frente de ella. Tomó un diccionario y empezó a buscar las palabras más horrendas, las más hirientes, las que destacaban todo el odio que ella tenía encima, toda la bronca, todo lo que
todo lo que había sufrido a raíz de los actos de ese hombre que ahora tenía al frente. Y una por una le dijo todas esas palabras, todas esas horrendas palabras, cargadas de angustia, cargadas de pena, se las dijo una por una. Y al final dijo, y a pesar de todo, yo te perdono. En ese momento ella sintió una gran paz por haberlo perdonado al hombre que le hizo tanto daño a ella y a su familia. Sin embargo, lo había perdonado. Y para los 50 años del final del Holocausto, ella decidió nuevamente a Auschwitz con su familia y fue con el doctor Munch y su familia. Y ahí le entregó una carta de amnistía, una carta de perdón, esa que había elaborado, y comenzó toda una nueva etapa de liberación para ella, de sentirse mucho mejor y en realidad de sentirse libre. Cuando estuvo de niña en Auschwitz y por los 50 años que le siguieron, ella se sintió una víctima de experimentos humanos, pero en el momento en que pudo perdonar, sobre todo perdonar a Mengele, conocido como el ángel de la muerte, ella sintió que ella tenía poder sobre Mengele, que por primera vez en su vida ella tenía el poder en su mano. Y eso es el perdón. Como Eva misma lo dijo, es una forma de curarnos, es una forma de protegernos del dolor, del trauma, de la tragedia. Es un medio de autoliberación, de autopoder. Yo estuve en unos campos de concentración visitando y francamente aun cuando ahora que están vacíos, esas paredes tienen el olor al sufrimiento, el olor a muerte. Y para una persona que haya vivido ahí un par de años de su vida, un par de años de su infancia, y perdonar al que le quitó su madre, su padre, sus 2 hermanas mayores, y le quitó 50 años de alegría, 50 años de paz, 50 años de energía, y perdonarlo es un gran ejercicio liberador y demuestra el corazón de esta mujer. Y está científicamente comprobado de que el perdón nos ayuda a llegar a ese estado alfa mentalmente que nos lleva a una relajación, a tomar mejores decisiones en nuestras habilidades para resolver problemas, nos lleva a estar en un estado más creativo. Vishen Lakhiani, autor del Código de la Mente Extraordinaria, participó en unas sesiones de biofeedback donde durante sesiones de meditación su cerebro estaba conectado a unas máquinas que medían la frecuencia de las vibraciones. Con esto se lograba ver en forma inmediata qué cosas tenían un efecto más importante y qué cosas no tenían un efecto tan favorable. Y el resultado fue sorprendente, que el perdón fue el elemento más importante en ayudar a aumentar la vibración de esas ondas alfa, de ayudarnos a llegar a ese estado de bienestar, de creatividad y de mayor claridad en el pensamiento. Entonces, perdonar es un acto que hacemos por nosotros, por nuestro bienestar, y ni siquiera requiere que se lo digamos a la otra persona, es algo privado, es algo nuestro, pero que nos hace sentir mucho mejor. Lakhiani propone un ejercicio para llegar a perdonar. Y ese ejercicio es muy sencillo, yo lo he hecho y es muy efectivo, y se los propongo a ustedes también para que lo pongan en práctica. Es muy simple. En el punto número 1, hagan una lista de todas las personas que los han hecho sentir mal y cuáles han sido las circunstancias.
Pueden ser actos recientes, pueden ser actos remotos, pequeñas cositas que nos han molestado o grandes actos que nos han hecho una influencia negativa en nuestra vida y quizás que lo llevamos encima por mucho tiempo. Segundo, recrear la escena, el momento donde eso ocurrió. Por ejemplo, si teníamos un compañero que nos hacía burla en la escuela, vamos a decir como un ejemplo, entonces ahí ponernos en esa situación donde lo hacía, en el recreo, nos buscaba cuando estábamos solos, hacía burla cuando estábamos con nuestros compañeros. ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cuál era el entorno? Tercero, es revivir lo que sentíamos en ese momento, lo que sentimos cuando esa persona o esas personas nos hirieron, nos hicieron sentir mal. Y sentir por 1 o 2 minutos, no tiene que ser una cosa prolongada, pero por 1 o 2 minutos sentir la sensación. Nos sentimos humillados, nos sentimos avergonzados, nos sentimos tristes, nos sentimos decaídos, nos hicieron bajar nuestra autoestima. ¿Qué es lo que sentimos cuando esa persona tuvo ese acto o actos con nosotros? Y por último, perdonar. Perdonar y entender que todas las personas están pasando por circunstancias y cada uno actúa de acuerdo a los elementos que tiene disponibles en ese momento. Busquemos la compasión. La gente que sufre es la gente que hace sufrir. Y tratemos de llegar a utilizar ese elemento que nos ocurrió, ese problema que tuvimos como algo positivo en nuestra vida, para poder analizar para qué nos sirvió, qué es lo que yo aprendí de todo esto y entender que toda la gente que llega a nuestra vida son mensajeros, que nos traen alguna lección, que nos traen alguna enseñanza. Y visto desde ese punto de vista, tengamos compasión por la persona. Podemos llegar a seguir pensando de que estuvo mal, de que yo no lo haría, de que por qué lo hicieron todo, pero lo que estamos buscando acá es de sacarnos de nuestro corazón esa ira, esa amargura, esa angustia, esa carga que nos produce el llevar rencor encima por años a veces, quizás desde nuestra infancia por cosas que nos hicieron, compañeros, amigos, parientes. Es momento de liberarnos de todo eso, de no gastar energía en estar enojados, de liberarnos de esa mochila. Y los dejo con el pensamiento de uno de los grandes líderes de nuestro tiempo, el doctor Nelson Mandela, que después de estar en prisión durante 27 años, al salir él dijo que él dejaba su ira y su amargura en esa celda, porque si la llevaba más allá, iba a continuar prisionero toda su vida y no iba a disfrutar de la libertad y de la vida que estaba a punto de comenzar. Queridos amigos, arranquemos a partir de este momento sin rencores. Perdonemos lo que haya que perdonar y sigamos felices nuestra vida. Ni siquiera hay que decirle a la otra persona si lo has perdonado. A lo mejor la persona ya ni está en tu vida y no tiene importancia. Quizás la persona ni siquiera está en este plano. Perdónalos. Perdónalos y camina ligero, camina liviano, camina contento. Te lo mereces. Nos vemos en el próximo video. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, poné me gusta, pasáselo a tus amigos. Los quiero mucho. Hasta la próxima.